bien, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en concreto platicando hoy con grandes expertos como mi estimado amigo el arquitecto Raúl Huitrón Riquelme, director de Bioma y un gran amigo, un gran arquitecto, muy premiado, muy reconocido. Te he visto muy activo, Raúl. ¿Cómo estás? Un saludarte, Mariel. No le voy a enseñar las mañanitas al rey David, mira quién es reconocida y premiada. Oye, pero sí te he visto muy activo y sí, con varios reconocimientos últimamente, ¿verdad? Pues mira, solamente, bueno, nos gusta participar y eventualmente dar a conocer algunos más que de los proyectos, las ideas que pueden aportar en diferentes especialidades. Hay un interés que forma parte del ADN de nuestra oficina, un interés por desarrollar proyectos sustentables, pero lo sustentable, y es algo que yo menciono con Ujú, mucha frecuencia, ujú, cada vez va acotando y acuñando nuevas consideraciones y especialidades, así como lo sustentable hace referencia a utilizar sistemas que consuman menos energía, ujú, a reducir el impacto del entorno natural, etcétera. También lo sustentable tiene un compromiso con la expansión de ese conocimiento. Eso sí debiera ser más viral. ujú. Y creo que eso es lo que se debe a que de pronto haya la oportunidad de darlo a conocer, o por lo menos propagarlo un poco más y mejor, ¿no? Sí, pues fíjate que una de las preguntas que yo había pensado para compartir contigo era justamente qué le inquieta a los arquitectos, le inquieta la arquitectura en general, ¿no? A los profesionales. Pero me lo estás comentando aquí, ¿no? Esta parte en donde sustentabilidad no sea un tema de moda, ¿no? Así Que es. sea un tema verdaderamente de conciencia. Eso, tú lo ves así como tendencia también en general de todos los arquitectos, donde estén, desde donde estén, pero con la trinchera y la gran insignia de arquitectos. Pues mira, sí y no necesariamente, pero aunque lo dejemos encapsulado al no necesariamente, Ujú, aunque lo hicieran algunos o algunas por una tendencia, por una moda, por no quedarse ujú, fuera de lo que ya están buscando sí, inversionistas, desarrolladores, finalmente el mercado ya también lo pide. Ya ujú, las empresas están recurriendo a la búsqueda de edificios que puedan ser compatibles, que tengan ese match con la filosofía institucional que tuvieran, con su misión, su visión, sus valores, etcétera. Finalmente existe una reacción natural para no quedarse fuera de parte de algunas oficinas. Puede ser no lo critico, pero lo interesante es que ya sin ponernos a escarbar, ¿cuál es su razón para desarrollar ese tipo de propuestas? Pues que mientras las hagan hay un beneficio. Eso es lo importante. Creo que sí reconozco que he venido o hemos venido observando esta tendencia y que hay quienes de pronto se van por esa línea, por esa simple conveniencia. Pero otra vez, ¿qué importa si al final terminamos haciendo todos una mejor arquitectura y con beneficios que pueden ser medibles, que puedan ser calculables y que ahora sí está siendo cada vez más reconocido por quienes invierten en ese tipo de proyectos? En un principio sí les preocupa y ya la arquitecta, el arquitecto, debe de ser más consciente de su lado empresarial a la hora de proponer sistemas, el manejo de materiales, proyectos que sean pagables y entender en qué momento se puede recuperar o amortizar esa inversión que tuviera una inversión inicial más cara. Me queda claro que un proyecto bioclimático, un proyecto que toma en cuenta el entorno natural para diseñar, no es más caro que un proyecto arquitectónico ordinario, que lo pudiera despreciar o no pudiera tomar en cuenta o no quisiera tomar en cuenta eso. Pero
a la hora de especificar por sus beneficios y los sistemas, por ejemplo, que tú incluyas un vidrio doble con una tecnología de control solar, evidentemente es más caro que un vidrio claro simple. Si vas a incluir unos sistemas de protección solar por encima de la fachada o una fachada ventilada, en lugar de una fachada simple, evidentemente tienes un incremento de costo. Si vas a incluir una planta de tratamiento de aguas residuales, en lugar de conectarte directamente al drenaje municipal, otra vez, evidentemente tienes un sobrecosto. Entonces, a la hora de desarrollarlo, pues si solamente te quedas enfocado a lo que quieres tú agregar y agregar y agregar, pero el cliente al último momento dice, bueno, me estás incrementando 15, 20, 30% lo que siempre invierto en ese tipo de proyectos, corres el riesgo de que quede fuera. Ahí es donde viene la importancia genuina de los hacedores en la parte proyectual, de saber qué es lo que estamos proponiendo para que entre en ese CAPEX, entre en esa inversión premeditada o considerada por los desarrolladores y que simplemente no digan next, sino que digan, ok, ¿en cuánto tiempo recupero? Y que además ese proyecto incremente su rentabilidad. Claro. Claro, verlo, pues también como dices tú, desde el punto de vista de los negocios, sí, pero también esto tiene una respuesta, tiene un tiempo, sí tiene un retorno, ¿no? ¿Cuántos de los proyectos que tú ves, no de los que tú haces, ahorita te pregunto de los que hacen ustedes, pero de los que tú ves que se están haciendo, que atraen este ADN también de la sustentabilidad, Raúl? Una pregunta muy interesante porque yo tengo la impresión que los proyectos que vienen de despachos jóvenes, todos traen ya esta etiqueta. Ya no hay alguna universidad que, que evite el que en la parte de su plan de estudios en la academia no se toquen. Yo soy profesor también, entonces evidentemente ya están como inherentes a nuestra pedagogía, a nuestra forma de enseñanza y a los conceptos que vamos a revisar. Entonces, las nuevas generaciones, además de que están obligadas a hacerlo, porque como lo ha mencionado sin número de veces el arquitecto inglés Norman Foster, ya no Ujú. es un problema de moda, no es un problema de resultados, es un problema de supervivencia. Y las nuevas generaciones, pues cada vez tienen, y si no, dentro de muy poquito, tendrán una, un aviso no precisamente amable de la vida misma, de que deben planear de una forma diferente y como los profesores y los despachos de arquitectura hemos venido advirtiendo, y muchos especialistas también, Ujú. relacionados con las ciudades, la ecología, la planeación, etcétera. Y creo que los despachos que pudieran ser con más tiempo de experiencia, a lo mejor eh, no lo traían en su ADN, Ujú. sin embargo la adaptación ha sido bastante orgánica, porque es necesario. Evidentemente cada vez sabemos lo que representa el problema del agua. Tú dime qué capitalino, si me refiero específicamente a esta megalópolis de la zona metropolitana, Ujú. no padece del agua, Sí, caray. eventualmente. Sí, claro. Y cada vez más complicado. Y ahora estamos viendo los problemas con la precipitación pluvial, todo Sí. esto relacionado también con el cambio climático, el manejo de materiales y el costo, el excesivo sobrecosto a veces, y más si lo estamos viendo ahora con las importaciones y los nuevos aranceles, de lo que Ujú. puede representar traer materiales y tecnologías de otros países. Entonces, evidentemente, por lógica, volteamos todos a ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo lo podemos explorar y mejorar con las posibilidades, con los recursos, con la tecnología, con la economía que tenemos local? Y me parece, te digo, que ha sido una adaptación por parte de todos los despachos cada vez más orgánica. Yo siempre he sido bastante crítico al respecto de que me resisto a pensar que sigamos valorando la arquitectura por su apariencia. Evidentemente, bueno, pues sí la vemos todos desde fuera.
pero la arquitectura no se debiera apreciar por eso solamente. La estética es inevitable, es inherente. Sin embargo, nos olvidamos de lo que significa históricamente el concepto de esta profesión, eh, donde estamos creando un espacio que debe de ser habitable, pero con la calidad de vida, con las condiciones de confort para los organismos vivos. Ya no dije solamente las personas, sino los organismos vivos que lo habiten. Naturalmente, esto ya nos lleva a establecer nuevas condiciones y generar nuevas definiciones que sean verdaderamente aterrizables, que sean lógicas y que la gente lo entienda. Ya no es la arquitectura otra vez por la apariencia, sino que qué recursos te ofrece, cómo está resuelta. Tuvimos un Ujú. momentum, bueno, no es la mejor palabra para describirlo así, porque momentum se refiere a algo más bien tecnológico, pero quisiera decir que tuvimos una condición social que nos puso a prueba a todos, que fue con la pandemia, que nos Sí, obligó a vivir en cautiverio, a sí, todos, a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, adultos mayores. Y en este cautiverio se puso a prueba nuestra forma de relacionarnos, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de la calidad buena, regular, no tan buena o mala de los espacios que habitaban. exacto. Ya no, prácticamente no le daban esa atención Ujú. porque a lo mejor el 30% de la vida antes de dormirnos, el 30% era en casa, porque el otro 70% es en la calle, Fuera. transportándonos y en las oficinas. Pero Ujú, ahora si tienes que llegar, si te tenías que quedar, como decía yo, en cautiverio, ujú. es una palabra muy fuerte, Sí, ¿no? eh, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la tía, con la abuelita, Los que y tengan, verse sí, diario y en un espacio que no necesariamente va a ser una mansión, puede ser un espacio más, reducido. más mesurado, con faltas de conectividad y que finalmente todos tienen que estar trabajando en el comedor y otros hacinados en la sala y que Mm, las ventanas eran muy pequeñas y finalmente no había una ventilación cruzada adecuada. En ese momento es cuando toda la sociedad voltea y dice, ¿dónde estoy viviendo? sí, ¿Qué está pasando? Y el tema del agua, nos falta el agua y ¿por qué no tenemos cisterna? Y si la cisterna sí existe, ¿por qué no funciona? ¿Y para cuánto está operando? ¿Para un día de reserva, dos, tres o cierto. ninguno? Entonces, la sociedad, de manera natural, que lastima que sea ante una tragedia. Como bien decía Napoleón, la raza humana se une con dos circunstancias, ante el miedo y el interés. Y aquí era por las dos, pero especialmente por el miedo. No sabíamos qué pasaba con la pandemia. Entonces, creo que fue un sangoloteo muy interesante y algo que me asustó sobremanera fue confirmar, y lo confirmamos todos, aunque creo que ya se nos olvidó, tenemos memoria corta. Algunos científicos han dicho que qué pasaría si desapareciera la raza humana del planeta. Ujú. Con la pandemia pudimos confirmar que el planeta florecería. Somos los Sí, grandes depredadores. Hemos demostrado humanamente, socialmente, que hemos actuado de alguna manera, y perdón que lo afirme de una forma tan cruda, como un ujú. virus. Eh, Cuando fue la pandemia que todos nos tuvimos que recluir, empezaron a florecer todas las especies Sí, vegetales, empezaron a salir animales que de no salían, animales, exacto. el agua se empezó a limpiar. Fue un fenómeno horriblemente interesante e interesantemente horrible. Hay muchas reflexiones al respecto. Obviamente, algo que me parece fascinante es lo que le aprendí una vez al arquitecto López Carmona, que fue uno de los grandes autores por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, premio honoris causa. Y un día me apuntó en mi cuaderno cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura la definición de arquitectura y decía, la arquitectura es una ciencia interpenetrada en todos los sistemas del espíritu del arte. Es crear una idea.
y a través del manejo de la técnica obtener un oficio. Pero sobre todo es una ciencia interpenetrada en todos los sistemas del espíritu del arte. O sea, no hacemos ciencia, pero no somos artistas, somos un híbrido. Y esa última, la parte artística, supuestamente nos vuelve sensibles o más sensibles para identificar estas problemáticas sociales a las que tenemos un compromiso y obligación de darle solución, de darle respuesta a la gente, a la población, y aquí es donde vienen esas arquitecturas, y se me permite enfocarlo a la arquitectura de la oficina que estoy representando. Ujú. Pues sí, como lo comentas, es una. Bueno, la pandemia fue toda una prueba, ¿no? En general, y despertamos y no veo grandes cambios en nuestra actitud, desafortunadamente. Qué bueno que sí la arquitectura, como dices tú, está más allá, este, pues de alguna manera obligada, unos más, otros menos, ¿no? Otros más convencidos de este compromiso, de esta pues como lo mencionaste, Norman Foster, ¿no? Ya es una sobrevivencia, ¿no? Ya también la arquitectura ya aplica no solo por el tema estético, sino ya también el cómo lo aterriza para que podamos sobrevivir, ¿no? Pero qué importante que nos hayas compartido lo profundo de la sustentabilidad desde el punto de vista de la arquitectura. Yo sé que nos falta mucho más por analizar, por ver, pero qué bueno que nos ayudaste de esta manera a reflexionar un poquito sobre el tema y a ver cómo lo están ustedes reflexionando. Y espero que estos conceptos, así como lo manejaste y demás, pues también lo aprecien las jóvenes generaciones, Raúl, ¿no? La vez pasada platicamos contigo justamente del mensaje a los que vienen en la carrera, a los que vienen, como se dice en el lenguaje viviendero, la tubería, ¿no? Cómo hay que hacerlos conscientes de esto. Ojalá que ellos tengan en su ADN, además del chip de la tecnología, también el compromiso con la sustentabilidad para que en su labor la enfoquen y nos hagan reflexionar a muchos de los ciudadanos para que no compremos solo las casas bonitas o rentemos las oficinas, inteligentes, sino que sepamos a conciencia por qué hay que comprometernos con el medio ambiente, comprometernos con el ahorro, de energía, nos comprometamos en ver también los materiales, ¿no? Que se usan, porque si no, pues nada más estamos viendo por encimita y lo que nos alcanza, pero habría que pensar en algo más vital, ¿no? Como lo que nos hiciste reflexionar. Oye, Raúl, pues hay que hacer estas reflexiones más seguido, hay que platicar más seguido contigo. Así que te vemos ahorita, pues estás en el TEC, ¿no? En una plática, estás en varios lados, platicando, ¿verdad? Haciendo exposiciones. Bueno, sí, hemos tenido oportunidad de que nos inviten diferentes instituciones eh, para poder hablar de estos conceptos, tomando como referencia, como marco de referencia o ilustración, eh, la obra que hemos venido haciendo desde hace 20 años. Mi oficina cumple este año 20 de haberse fundado. Felicidades, muchas Muchas felicidades a gracias, todo el equipo. muchas gracias. Entonces, por lo menos eso me permite decirme a mí mismo que ya no somos improvisados, como No, cuando ya no. empezamos. Eh, entonces, voy a estar la semana que entra en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Ah, muy bien. Es un evento que me parece muy interesante y agradezco mucho la invitación que me hizo la gente del Tecnológico de Monterrey, porque van a juntar a todas las generaciones, bueno, todos los estudiantes de todo el semestre, todos los semestres de primero hasta décimo, de los TEC de Monterrey, de las escuelas de arquitectura que están en toda la zona metropolitana. Es una conferencia magistral, que le llaman ellos historias que transforman. Y es precisamente poderles describir
¿por qué, si me permites utilizar una palabra dominguera, por qué carambas estoy haciendo este tipo de trabajo? ¿De Claro, dónde salió? Y hay un proverbio chino que dice que todo lo que tiene forma tiene un principio. Es explicar el principio de eso para poder describir eh, de una mejor manera, de una manera más aterrizada, más sencilla a la gente joven, a los nuevos ujú, estudiantes de arquitectura ujú, en esta importante institución. Eh, claro, que el proceso no fue mágico, lo dije claro, bien, fue un proceso. ujú, Y ujú, platicarles cuál fue la historia de ese proceso, con todas sus realidades, ¿no? Esto va a ser el 8 de octubre a las 11 de la mañana en el campus Santa Fe, en el Salón de Congresos. Y obviamente sí sé que es básicamente para la los población alumnos. Ujú, universitaria arquitectónica del ujú, TEC, pero también pueden asistir más personas si les interesa escuchar de algunos de estos conceptos, ¿no? claro. Pero sí hemos estado en Ah, varios qué bueno lugares. que abres así la invitación y Estás cordialmente estás. invitada, Mariel. Muchas gracias, muchas gracias. Y también, bueno, vas haciendo recorrido por diferentes lados con estas pláticas, ¿no? Por eso, dije, bueno, pues cuéntanos en dónde andas, qué sigue y allí que podamos compartir contigo las diferentes escenarios en donde te presentas. Mucho éxito, mi querido Muchas Raúl gracias, Mariel. y en el TEC y en esta y en otras, y sigamos platicando en serio, ¿no? De estas reflexiones que no solo hace el arquitecto Raúl, no solo hace la arquitectura, los nuevos, espero que también nuevas generaciones y los que ya están trabajando y con la experiencia, sino que todos nos debemos de poner a reflexionar justamente en, como dijo, ¿qué carambas hacemos aquí? ¿No? Así le vamos a titular hoy, Raúl. ¿Qué carambas estamos haciendo? Así que sigamos platicando. Te mando un gran abrazo y te buscamos para seguir con estas reflexiones, si te parece. Mariel, siempre es un honor estar en tu programa y además que siempre diré que es una de las personas que más respeto, más admiro y que además tienes una preocupación genuina, fortísima, importante en este gremio para poder difundir lo que todos tratamos de aportar y a título personal siempre te lo voy a agradecer. Eres una Yo gente mi que te tengo un gran agradecimiento. aprecio además. Muchísimas gracias, mi querido arquitecto Raúl Huitrón Riquelme, director de Bioma, un gran amigo, un gran profesional, una gran persona. Así que un abrazo a toda la familia, mucho gusto en saludarte, mi querido Raúl, y estamos pronto platicando de nueva cuenta, ¿eh? Muchas Dios gracias mediante, me por tu dará tiempo. muchísimo gusto y platicaremos de los proyectos que estamos haciendo ahorita. Eso, sí, la próxima que sea de esa manera. Un Seguro. abrazo para ti. Otro abrazo para ti y para todo tu equipo. Muchísimas gracias a mi querido arquitecto Raúl, muy estimado amigo, un gran profesional, muy exitoso y que siga así. De esta manera nos despedimos aquí. Acuérdate, continuamos en concreto contigo lunes a viernes con los diferentes temas, las expertas, los expertos que te ayudan a tomar decisiones, que te ayudan con sus recomendaciones y también con sus reflexiones. Y yo me despido de esta manera. Pásala muy bien. Muy buena tarde.